¿Se imaginan qué hubiera pasado si en los 80 hubieran existido plataformas como YouTube, Spotify o todas estas plataformas de streaming musical que se usan actualmente sus mediciones para calcular qué tan popular o influyente es un artista hoy en día? Al punto tal que hay artistas o personajes que se dicen artistas que se comparan con grandes artistas de la década del 80, por ejemplo, como por ejemplo hay algunos que hoy se están comparando con Michael Jackson, hasta dicen ser nuevos reyes del pop, por los números que acusan en plataformas de streaming musical, seguidores, número de seguidores y demás cosas que no existían en los 80 para medir. Como ustedes saben, antes solamente se medía la popularidad de un artista por las ventas de discos, más que nada. Pero bueno, vamos a imaginar qué hubiera pasado si en los 80, y vamos a hacer algunos cálculos estimativos, si en los 80 hubiera existido YouTube, hubiéramos podido saber cuántas reproducciones tenía Michael Jackson, tendría hasta la fecha, o suscriptores, si hubiera existido Spotify, y todas estas plataformas. Entonces, bueno, vamos a empezar nomás. Antes que nada, quiero decirles algo, muchachos, les quiero agradecer enormemente a todos aquellos que me siguen, que me apoyan incondicionalmente, porque empecé el año, el 1 de enero, empecé llegando a los 100.000 suscriptores. Y eso es gracias a todos ustedes que me apoyan hace un montón. Desde que este canal solamente yo salía tocando mi guitarra, haciendo música como un loco, hasta la fecha que hablo cualquier pelotudez acá. Así que bueno, les agradezco un montón, gracias, y vamos por otros 100.000 o vamos por el millón ahora. No, bueno, ya, me voy a tranquilizar un poco, creo que me entusiasmé demasiado. Bueno, sin más, vamos a imaginar esto. Para saber cuáles fueron los artistas o bandas más escuchados de la década de los 80, podemos usar algunas fuentes como las listas de éxitos, las ventas de discos, las premiaciones y las encuestas. Según la web last.fm, que recopila datos de reproducciones de música online, algunos de los artistas más escuchados de los 80 son a-ha, Wham, Cyndi Lauper, Eurythmics, Hall & Oates, Men at Work, Erasure, Bonnie Tyler, Alphaville, Modern Talking y entre otros, ¿no? Bueno, pero ahí más o menos como para tener una idea. Estos artistas se destacaron por su estilo pop, synth pop, new wave o dance, que fueron los géneros más populares de la época. Pero también hubo otros artistas de rock, heavy metal, rap, soul o funk que tuvieron mucho éxito, como Michael Jackson, Prince, Madonna, Queen, AC/DC, U2, Bruce Springsteen, Run DMC, Whitney Houston o Lionel Richie. Bueno, los criterios que se utilizaban en aquel entonces, como les decía, para determinar la popularidad de los artistas eran principalmente la venta de discos, los premios musicales, las apariciones en medios de comunicación y las giras o conciertos. Estos factores reflejaban el impacto que tenían los artistas en el público y la industria musical. Para calcular un caso hipotético, si hubiera existido YouTube y las plataformas de streaming en los 80, tendríamos que hacer algunas suposiciones y estimaciones basadas en los datos disponibles. Una forma de hacerlo sería tomar el número de ventas de discos de los artistas más exitosos de los 80 y multiplicarlo por un factor de conversión que represente el número promedio de reproducciones que genera cada disco vendido. Este factor podría variar obviamente según el género, el país, el año, el tipo de público, pero podríamos usar un valor aproximado de 1000, creo que es el que se usa actualmente para calcular los ingresos de los artistas por streaming. Vamos a tomar un ejemplo. ¿Qué más? El de Michael Jackson, que fue el artista que más discos vendió en los 80 con más de 100 millones de copias. Podríamos estimar que si hubiera existido YouTube y las plataformas de streaming en los 80, habría tenido alrededor de 100.000, escuchen, 100.000 millones de reproducciones en esa época. Es una cifra muy impresionante, y si la comparamos con los artistas más escuchados de la actualidad, que rondan los 10.000 millones de reproducciones en Spotify, pues es aplastante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es una estimación. Estamos divagando e imaginando y calculando de una manera un poco creativa, ¿no? Ahora bien, vamos a imaginar también cómo sería la popularidad en números de los artistas de rock y metal más populares de los 80 también. Según algunas fuentes que consulté, algunos de estos artistas más populares de rock y metal de los 80 serían AC/DC, Iron Maiden, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Metallica, Motley Crue, Van Halen, Scorpions, Def Leppard y Guns N' Roses. Para estimar las reproducciones que habrían tenido
estos artistas y bandas, si hubiera existido YouTube y las plataformas de streaming en los 80, voy a usar el mismo método que usé con Michael Jackson. Voy a tomar número de ventas de discos y multiplicarlo por un factor de conversión de 1000 reproducciones por disco vendido. Sin embargo, también tendré en cuenta las reproducciones por piratería, que es, ¿viste? Ustedes no se ponen a pensar que aparte de las reproducciones que no podemos imaginarnos cuántas reproducciones tenía cada disco que vendía uno de estos artistas o bandas, porque no puedes saber cuántas veces le ponían play a cada canción, tampoco nos podemos imaginar cuántas reproducciones habían de copias piratas, por ejemplo. Y ahí el número se nos puede disparar mucho. Así que bueno, vamos a tener en cuenta las reproducciones por piratería y otra forma de reproducciones que había en aquel tiempo, como las cintas de cassette, los discos de vinilo, la radio, las televisiones. Para ello usaré un factor de corrección que represente el porcentaje de reproducciones adicionales que se generaban por estos medios, siendo creativo. Este factor podría variar según el país, el género, el año, el tipo de público, pero podríamos usar un valor de 1.5, que significa que por cada disco vendido se generaban 1.5 reproducciones más por otros medios. Por ejemplo, si tomamos el caso de AC/DC, que fue una de las bandas de rock más exitosas de los 80, con más de 70 millones de discos vendidos, podríamos estimar que si hubiera existido YouTube y las plataformas de streaming en los 80, habrían tenido alrededor de 105 mil millones de reproducciones en esa década. Estamos hablando de 70 millones por 1000 por 1.5. Esto es una cifra muy alta. Si la comparamos con los artistas más escuchados de la actualidad, que rondan los 10.000 millones de reproducciones en Spotify, como les decíamos, pues es muy impresionante. Para estimar las suscripciones que tendrían estos artistas a la fecha de hoy, podríamos usar una relación entre las reproducciones y las suscripciones que se basa en la observación de los canales actuales de YouTube. Según esta relación, por cada 1000 reproducciones más o menos se obtiene un suscriptor. Esto significa que si un artista tiene 100.000 millones de reproducciones, tendría 100 millones de suscriptores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no siempre es así, obviamente, y puede variar según el tipo de contenido, el género, el país o el nivel de fidelidad de los fans. ¿Ustedes qué tal son acá en este canal? Bueno, por lo tanto, se trata de una estimación muy aproximada y obviamente no es precisa. Siguiendo este método, podríamos obtener los siguientes resultados. Les voy a mostrar una tablita para que vean. Miren, en la tablita vamos a poner los artistas más populares de rock y metal de los 80. Hasta el final puse a Michael Jackson a modo comparativo porque obviamente estaría primero, si lo pongo ahí, que no representa rock y metal, pero fue el artista más popular de la década de los 80, entonces por eso lo pongo acá. Y en la tabla ponemos, bueno, los artistas por un lado y cuántas ventas de disco tuvieron en los 80, las reproducciones estimadas que tendrían o que habrían tenido en los 80 y los suscriptores estimados a la fecha de hoy. Y fíjense, miren, por ejemplo, obviamente hasta abajo pueden ver que Michael Jackson con 100 millones de discos vendidos tendría 150 mil millones de reproducciones en los 80 y tendría 150 millones de suscriptores aproximadamente en su canal de YouTube. Pero bueno, veamos las bandas de rock y metal. La primera sería AC/DC, que como vendió 70 millones de discos en los 80, podríamos calcular que tendría 105 mil millones de reproducciones en los 80 en plataformas. Imagínate, qué locura. Y 105 millones de suscriptores. Miren, Iron Maiden, 40 millones de discos vendidos en los 80, 60 mil millones de reproducciones hubiera tenido en los 80 y tendría hasta la fecha unos 60 millones de suscriptores. Y así podemos ver a Judas Priest, Ozzy Osbourne, Metallica. Los números que acusan son muy impresionantes. Van Halen, Motley Crue, Scorpions, Def Leppard, Guns N' Roses. La verdad que ostentarían números muy impresionantes. Incluso son superiores que los de los artistas más populares de la actualidad. Sin embargo, hay que recordar, obviamente, que estas estimaciones son muy significativas y que no consideran otros factores como les dije anteriormente, competencia, demanda, piratería, evolución del mercado musical, etcétera, que bueno, en fin. Y bueno, lo que no estamos contemplando en todo este ejercicio creativo que he hecho, este cálculo estimativo,
es en la actualidad que estaríamos viendo. ¿Cuántas reproducciones tendría hasta la actualidad, por ejemplo, bandas como AC/DC, no sé, Iron Maiden, Judas Priest y demás? Pues ya estaríamos hablando de números mucho más grandes. Estaríamos hablando de que AC/DC hoy en día podría tener 3.6 mil millones de reproducciones hasta la actualidad. Lógicamente, porque los canales de la banda vieja que ustedes ven en YouTube no representan reproducciones más que desde que se abrió ese canal. Iron Maiden tendría 1.8 mil millones de reproducciones hasta la actualidad. Ozzy Osbourne podría tener 2.1 mil millones de reproducciones, etcétera. Solamente estamos imaginando, calculando. Por ejemplo, Metallica hasta la actualidad podría tener 7.1 mil millones de reproducciones por streaming. Entonces, bueno, estamos hablando de números muy impresionantes. Y si estos números contaran, o sea, si estas plataformas hubieran existido desde entonces, no sé si los personajes que actualmente se comparan ostentando todos estos números podrían tener la cara para compararse con un Michael Jackson o con bandas de renombre que vienen con una trayectoria muy importante desde tiempo atrás, ¿no? Estamos en una era de números. Hoy a la gente le importan más los números que el talento. El público se basa en los números que ostenta cualquier personaje. Un personaje famoso vale más por sus números que por sus talentos, y obviamente eso es lo que más impresiona hoy en día: el número de suscriptores, el número de seguidores que tenga la plataforma, las reproducciones y demás. Antes no había un conteo tan preciso de todo eso, más que las ventas de discos. Entonces obviamente el talento era muy importante. Los artistas tenían que sobresalir por su talento más que por inflar números. Y sabemos que hoy muchos artistas actuales o personajes que se dicen artistas inflan sus números con muchísimo dinero. Sabemos que hoy podés pagar reproducciones en YouTube que ni siquiera la gente ve la publicidad, porque simplemente aparece en su pantalla y capaz que están haciendo otra cosa, y esa reproducción cuenta y vale para decir, es el artista más escuchado de la actualidad, ¿me entendés? Entonces es muy relativo. Pero bueno, esto es un ejercicio nomás como para que imaginemos y nos pongamos a ver y a pensar que tal vez tendríamos que replantearnos las cosas que nos están vendiendo hoy en día, porque por ejemplo nos están vendiendo que ciertos personajes son los más populares de la historia, cuando en realidad la historia empieza a contar desde hace muy poquito, ¿sí? Así que bueno, saquen sus propias conclusiones. Yo no vengo acá a convencerlos de nada, muchachos. Hagan lo que quieran. Y antes de que me vaya, quiero recomendarles la última canción que subí con mi banda, mi canal. Se llama El Despreciable. Pueden pasar a verla en el primer enlace que les dejo en la suscripción. Si les gusta, les cuento que muy prontito voy a estar subiendo una nueva colaboración musical que está quedando muy interesante, les va a gustar mucho, así que suscríbanse a ese canal si les gusta los videos que estamos haciendo, les gusta todo lo que estoy ofreciendo aquí a este canal, porque se viene mucho contenido. Y ahora que me hacen, mira, estoy contento, estoy motivado, y como te agradezco por ustedes, les voy a subir más videos. Así que estén atentos, suscríbanse, le dan la campanita y todo para que no se pierdan ninguno. Síganme en Facebook, en Instagram, en TikTok, que también estoy activo ahí, o vamos a ver.